generado en estas últimas horas en el país tras la visita el viernes de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, no termina. No termina porque se van conociendo los entretelones de la reunión que protagonizaron opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que le ha dado prácticamente un espaldarazo a la candidatura oficialista. Principalmente aquella que duró solo 5 minutos, según dijo el candidato a presidente y también senador Óscar Ortiz. En esa reunión se elevó el tono de la voz. El senador Yerko Núñez denuncia que incluso Luis Almagro se le acercó mucho a él, como en algún momento amenazante o en un tono amenazante. Pero por el otro lado, el fin de semana, el presidente Evo Morales hablaba también de una agresión a Luis Almagro en nuestro país. La visita de Almagro y de la OEA, que genera repercusiones en Bolivia, es tema de noticia y debate esta noche, aquí en Que No Me Pierda. Acompáñenme. Decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. Estas declaraciones marcaron la visita a Bolivia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y generan diversas repercusiones en esferas políticas, más que todo por los que hacen conocer su rechazo. El señor Almagro ha tenido una actitud deplorable. Todo había tenido su precio. Y al parecer el señor Almagro ha decidido apoyarse en los regímenes, yo diría, más deplorables de Latinoamérica para su reelección. Por su parte, el oficialismo cuestiona a la oposición y asegura que el diplomático solo brindó su apoyo a la democracia e institucionalidad del país. Me parece totalmente inaceptable que hayan dejado esa imagen de la oposición boliviana. Las posiciones de Luis Almagro no son posiciones en favor del movimiento al socialismo, son posiciones en favor de la institucionalidad boliviana. Pero eso no es todo. Las cosas se tornaron más tensas luego de que en la reunión que sostuvo Luis Almagro con opositores se registraran algunos incidentes. El señor Almagro lamentablemente perdió la compostura. Quienes volvieron una voz legítima y autorizada en este tema al secretario general de la OEA fueron los colegas y los actores políticos de la oposición. Cuando nos estábamos levantando, su asesor lamentablemente nos faltó el respeto. Es sorprendente que la reunión de los senadores Óscar Ortiz, Yerko Núñez y Arturo Murillo haya llegado casi a los golpes. Estamos presentando toda esta información a los distintos países, especialmente el Grupo de Lima, para hacer notar que el señor Almagro no tiene las mejores condiciones para ser reelecto. Según el presidente Evo Morales, Almagro le comentó que fue agredido por políticos de oposición tras la reunión que sostuvieron en un hotel de Calacoto. Solo vino a decir la verdad y me comentó brevemente la reunión que tuvo con Carlos de Mesa y con Óscar Ortiz, que agredieron casi hasta físicamente a Luis Almagro. Por su parte, uno de los protagonistas del incidente, el senador Yerko Núñez, indicó que fue agredido por el asesor de Almagro. Hablamos de Gustavo Sinosi, un empresario cercano a la familia de Kirchner en Argentina. Yo le digo, qué vergüenza lo que está pasando. Y nos retiramos de la reunión, yo caminé como 4 metros ya para salir, el asesor de Almagro que estaba sentado a su lado, el señor Gustavo Sinosi, dice ignorante, fanático. Almagro se levanta de su asiento y se va como gallito valiente hacia mi persona y prácticamente queriéndome golpear. Entonces yo doy un paso adelante y lo espero y le digo, de verdad, qué vergüenza. ¿Pero quién es ese personaje que causó tanto revuelo en su visita a Bolivia? Luis Leonardo Almagro Lemes nació en 1963. Es un abogado, diplomático y político uruguayo. Desde el 2007 hasta el 2010 fue embajador de su país en China durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. En 2010 fue el canciller de Uruguay durante el gobierno de José Mujica. Desde el 26 de mayo del 2015 es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ya en 2014, Luis Almagro adopta una posición crítica al gobierno venezolano. En abril del 2018, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, notifica que la reelección de Evo Morales no es un derecho humano. En mayo de este año, es decir, hace 3 días, Almagro dice que sería discriminatorio que la OEA se pronuncie sobre la repostulación de Evo Morales. Ante esta situación, es un hecho que la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, causó polémica en el país. Sin embargo, según analistas políticos, la ciudadanía debe ser consciente de la realidad boliviana y es que vivimos un ambiente electoral.
con miras a las elecciones generales de octubre. Bolivia va a ir a un proceso electoral y los ciudadanos bolivianos tienen la conciencia de que la candidatura del presidente Morales no es legítima. Estos bolivianos traducirán esta percepción que tienen en términos de votos. Algunos le darán su apoyo y otros no le darán su apoyo. Carlos Cordero, consultado sobre la postura de Almagro, respondió lo siguiente. Las opiniones del señor Almagro son a título personal. Lo importante es a ver cómo se pronuncian las Cortes de Justicia de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Justicia. La polémica desatada sin duda alguna a propósito de la presencia de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y esta polémica terminó en impases entre algunos asambleístas de nuestro país, entre ellos el candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, y también el senador por los demócratas, Yerko Núñez. Para entender qué es lo que sucedió, estamos con invitados especiales. Nos acompaña la diputada Valeria Silva, diputada por el Movimiento al Socialismo, a quien la saludamos. Bienvenida, diputada. Buenas noches. Buenas noches, César. Muy buenas noches a toda la audiencia de Que No Me Pierda. Está el senador Yerko Núñez también esta noche. Bienvenido, senador. Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, Silvia. Un saludo cordial y especial al país. Valeria Silva. Valeria. Diputada Valeria Silva. Suele suceder esa confusión con mi apellido. ¿Qué sucedió? ¿Cómo entienden ustedes lo que ha sucedido? Está Cecilia Bellido también allí en la ciudad de Santa Cruz compartiendo con nosotros precisamente. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista del movimiento al socialismo? Escuchábamos algunas declaraciones en algún momento. Usted como vocera de este tema, ¿qué nos puede decir? Bueno, buenas noches primero a Cecilia, a la gente que está siguiendo Que No Me Pierda en todos los rincones del país. Bueno, la primera evidencia que tenemos de la visita de Luis Almagro a nuestro país es que la oposición le viene mintiendo al pueblo boliviano hace 2 años sin cesar. ¿Por qué digo que esto se ha evidenciado? Porque primero nos decían que la CIDH no iba a permitir que la candidatura del binomio Morales-García Linera se concrete. Cuando la CIDH sesiona en nuestro país, los opositores dicen que más o menos se trata de una institución masista porque definitivamente no iba en la línea de argumentación que planteaba la oposición. La CIDH jamás habría venido a sesionar a un país en el cual se vive una dictadura. Dijeron de manera insistente que la OEA no permitiría la candidatura del binomio Morales-García Linera y el fin de semana ha quedado absolutamente claro que el secretario general de esta instancia de la Organización de Estados Americanos es un hombre que lleva la voz de una institución respetuosa para con las decisiones institucionales de nuestro país. ¿A qué me refiero específicamente con esto? El Tribunal Constitucional Plurinacional ha dado una sentencia que habilita la candidatura Morales-García Linera. El Tribunal Supremo Electoral ha aceptado la inscripción del binomio Morales-García Linera. En enero hemos vivido unas primarias, las primeras de nuestra historia, por cierto, que han habilitado a los binomios que están en carrera hacia octubre. Nos han dicho además como tercer eje, los opositores le han dicho al pueblo boliviano mintiendo una tras otra vez, que en términos bilaterales íbamos a tener inconvenientes. Ahora mismo estamos solamente a días de instalar 2 reuniones de muy alto nivel, tanto con Perú como con Paraguay, lo que demuestra definitivamente que la comunidad internacional no está en la línea de la oposición, ¿no? ¿Y qué dice la oposición política de todo esto que ha sucedido, senador? Gracias, César. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado establece claramente que la elección del presidente o presidenta es por 5 años y que solo puede ser reelegido por una sola vez. Eso dice el artículo 168 de la Constitución, que la aprobaron más del 50% y que cada vez el presidente habla que tuvo el respaldo de esa Constitución Política del Estado. El 21 de febrero se pretendió modificar ese artículo 168 de la Constitución Política del Estado mediante un referéndum que se gastó más de 150 millones de bolivianos y el pueblo le dijo que no. Hemos recurrido a instancias internacionales, a la CIDH,
para que se pueda pronunciar en este tema, y obviamente estamos esperando. Ha venido Almagro al país, que representa a la OEA, pero que son dos organizaciones que si bien dependen o son parte de la OEA, pero que son totalmente independientes. Vamos a esperar ese fallo de la CIDH, donde pedimos que se respete la Constitución Política del Estado, además de que en la misma CIDH hay denuncias contra el presidente Morales por crimen de lesa humanidad, por el tema de ejecución sumaria en el caso del Hotel Las Américas. Entonces esperemos que la CIDH se pueda pronunciar. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se ha vulnerado la Constitución Política del Estado, se ha pisoteado el voto del pueblo. Imagínense, la Constitución es clara, dice que el presidente y presidenta dura su mandato 5 años y que puede ser reelegido por una sola vez. Entonces está claro de que se está pisoteando la Constitución Política del Estado y se está pisoteando el voto del pueblo boliviano, que le dijo no al 21F del 2016. Y con la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, pues se esperaba probablemente otra respuesta que la esperaban los opositores. Cecilia, estoy con usted, por favor. Precisamente, senador Núñez, buenas noches. Le voy a hacer una pregunta corta para una respuesta por un sí o por un no, porque inmediatamente le quiero preguntar qué pasó en la reunión. ¿Cuál era? ¿Ustedes tenían otra expectativa de la visita de Luis Almagro en nuestro país? O sea, ¿tenían una expectativa alta, una expectativa positiva de la visita de Almagro la semana pasada a Bolivia, que siga con la posición que aparentemente de forma inicial él había manifestado? ¿Estaban expectantes de esto, senador? Cecilia, nosotros en ningún momento esperábamos de que sea una posición tan personal, política de Almagro. Nosotros pensamos que iba a ser una respuesta diplomática. No olvidemos de que el presidente Evo Morales tiene una denuncia por crimen de lesa humanidad por el tema del Hotel Las Américas, tiene una denuncia de la vulneración al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, y no esperábamos que tome esa actitud de apoyar y decir de que era discriminatorio que el presidente Morales no se postule. La verdad que fue sorprendente. Nos enteramos en el lobby del hotel, nos pidieron que estemos media hora antes de la reunión con Almagro, y ahí pues, personalmente me enteré, y bueno, fue un balde de agua fría. La verdad que no esperábamos, por eso fue que en la reunión Almagro se molestó mucho, porque le reclamamos su posición dual hace más de un año, pedía respeto al 21F. Exactamente, en abril del año pasado él decía que la reelección no es un derecho humano. Planteaba en varios tweets que la reelección no era un derecho humano, es más, en una declaración pública que también se exteriorizó a través de las redes sociales oficiales de la Organización de Estados Americanos. En esta visita el viernes pasado, él ha dicho que sería discriminatorio no permitirle la candidatura al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Qué pasó en la reunión? Usted habla de molestia. ¿Quién se enojó? ¿Usted se enojó? ¿Usted levantó la voz? ¿Le levantaron la voz? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque esta reunión, según el senador y candidato Óscar Ortiz, no duró ni 5 minutos. Así es, Cecilia. El Almagro le ha mentido al presidente, decir que fuimos agresivos. Eso en ningún momento sucedió. Nosotros fuimos muy respetuosos del secretario general de la OEA. Es más, le explicamos nuestro malestar por la posición que él había tomado. Estamos hablando de la dignidad del pueblo boliviano, y lo mínimo que teníamos que hacer es hacerla respetar, y por eso fuimos claros en nuestra posición. El senador Óscar Ortiz explicó los motivos por el cuales consideramos que era un error lo que había hecho Almagro, de darle una puñalada a la democracia boliviana, al voto soberano del pueblo y a la vulneración de la Constitución Política del Estado. También se le manifestó de que se le recordó de que hace un año atrás el señor Almagro hablaba de el respeto al 21F. No nos olvidemos también que inclusive tuvieron varias discusiones vía Twitter con el presidente Evo Morales y Almagro, y luego también recordemos de que el expresidente del Senado, el Gringo González, dijo que Almagro solo servía para servir café y para poner papel higiénico en la OEA. Entonces le recordamos eso. Estaba muy molesto Almagro, no tenía argumentos, temblaba, se notaba claramente que él estaba molesto por lo que se le acababa de decir y de pedir de que respete al pueblo boliviano, ¿no? Entonces, de esa manera, el senador Óscar Ortiz le explica de que nosotros nos íbamos a retirar porque la respuesta que dio Almagro no llenó ninguna expectativa, no tenía argumentos absolutamente para nada. Entonces nosotros, en el momento de levantarnos, yo digo, qué vergüenza
y me retiro del lugar, y luego su asesor Gustavo Sinosi dice ignorantes fanáticos, y Óscar Ortiz le reclama y le dice, por favor, respetar, somos autoridades electas por el pueblo boliviano. Y Almagro se levanta de su asiento y se va y se dirige hacia mi persona y a reclamarme porque había dicho que era una vergüenza. Entonces yo me paro ahí frente a él, me mira a los ojos muy cerca de mí y le vuelvo a decir, sí, qué vergüenza. Y nos retiramos de la reunión. En ningún momento nosotros fuimos agresivos, más bien se notó claramente que el asesor y el mismo Almagro estaban agresivos porque no tenían argumento para poder responder las preguntas y las inquietudes que le había planteado el senador Óscar Ortiz. Si la primera declaración que realiza el señor Luis Almagro en nuestro país lo sorprendió como oposición, esa reacción que según usted él tuvo dentro de la reunión, que es respaldada también por las declaraciones de Óscar Ortiz, ¿lo sorprendió aún más? Es decir, ¿lo sorprende que él se pare y se le acerque a usted para reclamarle allí, siendo él una autoridad? Así es, Cecilia, yo quedé totalmente sorprendido. Él se levantó de su asiento y se fue hacia mí como unos 4 o 5 metros donde yo estaba. Y yo inclusive pensé que me iba a golpear, ¿no? Porque venía muy molesto, venía a reclamarme y directamente se vino hacia mi persona. Entonces lo único que yo hice fue pararme y mirarle a la cara y decir y repetir la frase que yo había dicho. Qué vergüenza lo que obviamente estaba sucediendo, ¿no? De que él tuvo una oposición el año pasado y que ahora tenía otra. Hablaba usted del asesor del señor Almagro. Estamos hablando de Gustavo Sinosi. ¿Quién es Gustavo Sinosi? Vamos a conocer algunos antecedentes, algunos datos de quién es este personaje. A ver, entre algunas cosas, es uno de los dueños de hoteles Sheraton en las ciudades de Pilar y Tucumán. Es cercano a la familia Kirchner, apareció en la negociación de privados ligados al kirchnerismo con los fondos buitres, invitó a varios magistrados de los juzgados federales de Comodoro y a disfrutar del Mundial en Río de Janeiro a varios. Es decir, este señor es Gustavo Sinosi, un personaje conocido, ingresó a la OEA como asesor de asuntos institucionales. Siendo asesor de la OEA, se reunió con el Papa Francisco. En 2017 fue designado asesor especial del secretario Luis Almagro, hombre clave en la embestida de la OEA contra Maduro. En Perú fue señalado como el operador de Almagro para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Fuente Urgente 24 e Info con noticias. A ver, este es el personaje al que usted lamentablemente tuvo que enfrentar. Así es, César, él fue el que nos dijo que éramos ignorantes. ¿Lo insultaron? Fanáticos. ¿Los insultaron? Nosotros consideramos que no era necesario, que era prácticamente un insulto. Nosotros simplemente le habíamos pedido respeto a la Constitución Política del Estado, respeto al 21F, el doble discurso que tuvo Almagro hace un año y ahora. Les recordamos lo que había tuiteado con el presidente, qué le había dicho el presidente. Les recordamos también qué le había dicho el expresidente del Senado, Gringo González. Eso le causó malestar, le estábamos diciendo la verdad, lo que sentíamos. Entonces no creo que le hayamos faltado en ningún momento el respeto y no era necesario las palabras que él vertió. ¿Faltó al respeto o no, diputada Silva? A ver, yo voy a decir algo que puede sonar muy coloquial, pero creo que a la gente que nos está mirando le va a ayudar a orientarse. Cuando una llega a Santa Cruz, lo primero que lee en todo lado es ley del cruceño, la hospitalidad. Yo honestamente creo que lo que le correspondía al candidato Óscar Ortiz y a las personas que lo han acompañado, mi colega senador entre ellos, era poder tratar bien a quien nos estaba visitando en nuestro país, ¿no? Todas y todos somos bolivianos, todas y todos llevamos la rojo, amarillo y verde en nuestro corazón y se supone que eso es lo que tendríamos que proyectar, más cuando se trata de una visita diplomática de tan alto nivel. La OEA no es una ONG, no es un grupo de amigos, no es una empresa, no, es la instancia probablemente más importante en la que se está construyendo comunidad internacional en nuestro continente, y Luis Almagro y su equipo merecen, nos gusten o no nos gusten sus perfiles,
el perfil que se ha presentado del asesor o de cualquier otra persona que haya estado en su equipo, merecen respeto. Creo que un candidato que quiere, que está pugnando por la silla presidencial, lo menos que tiene que hacer es respetar a una persona de esta envergadura que llega en una visita diplomática. Y aprovecho además para hacer una distinción entre lo que mencionaba el colega senador. Es absurdo, creo yo, comparar y poner en una balanza un tuit de hace un tiempo o unos tuits de hace algunos tiempos, de hace algún tiempo atrás, respecto de la posición oficial que ha sentado el secretario general de la OEA en una visita oficial a nuestro país. A ver, diputada, ¿pero qué tenía que hacer el señor Sinosi de alguna forma increpando, como dice el senador? O sea, ¿ustedes faltaron al respeto? O sea, en ningún ¿consultaron? Momento, en ningún momento nosotros simplemente hablamos, parece que obviamente Valeria está mal informada, en ningún momento nadie agredió al señor Sinosi ni al señor Almagro. Queda claro que más bien ellos estaban molestos porque se quedaron ¿Ellos sin agredieron? discurso. Yo creo, lo único que nosotros dijimos, qué vergüenza. Yo fui el que dije, qué vergüenza. Y no creo, el gringo González le dijo que él servía para servir café y poner papel higiénico. Y no escuché a Valeria que haya dado una opinión sobre eso. Fíjense los twitters del presidente dándole respuesta al Almagro el año pasado. Por favor, eso es faltar el respeto. Nosotros en ningún momento le hemos faltado el respeto. Ya queda claro. Cecilia, por favor. El senador Núñez, diputada, denuncia inclusive, o lo dice esta noche aquí en el programa, él sintió que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que efectivamente es una autoridad dada su investidura a nivel, obviamente, de organismos internacionales, lo iba a golpear. ¿Qué opina de esto? Porque lo que nos acaba de decir el señor Yerko Núñez, el senador, es: yo pensé que me iba a golpear. Bueno, es que es absolutamente grave lo que dice el senador, porque prácticamente es lo mismo que ha manifestado Luis Almagro. Luis Almagro ha sentido que estaba al borde de un ataque físico, de un ataque violento físico por parte de los colegas senadores. Y a mí eso me parece realmente reprochable. Evidentemente yo no puedo dar una versión, digamos, fidedigna de los hechos porque yo no he estado ahí. César, tú no has estado ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Cecilia, nadie de nosotros ha estado ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la versión del secretario general de la OEA y de su equipo, hombres que, como hemos visto en su trayectoria, han estudiado científicamente la diplomacia y están donde están precisamente porque tienen una carrera diplomática importante. Y tenemos por el otro lado la versión de los colegas senadores. A propósito, y muy cortito, el senador Arturo Murillo, en una entrevista hoy en una radioemisora muy conocida, manifestaba que hubieron insultos de ida y vuelta, y manifestaba además que él tuvo que tomar de los codos a sus colegas senadores para sacarlos de la reunión y evitar una trifulca. Eso lo dijo Arturo Murillo esta tarde, no lo digo yo. Bien. Cecilia, por favor. Diputada, y mi consulta va con relación a esto, y usted creo que lo planteaba muy bien. Ninguno de nosotros estuvo ahí, la población boliviana tampoco. Tenemos una versión versus la otra versión. ¿Por qué deberíamos creer una versión, es decir, la de los colaboradores y la del propio secretario general de la OEA, y no creer la versión del candidato Óscar Ortiz y del senador Yerko Núñez? ¿Por qué creer una versión y no la otra, o viceversa? Bueno, primero, esta pregunta, Cecilia, me parece que es clave. Primero, por lo que decía al iniciar esta entrevista, la oposición hace 2 años viene mintiéndole al pueblo boliviano, viene diciéndole que la CIDH cree que nosotros somos una dictadura, que la OEA va a frenar la candidatura de Evo Morales, que nuestras relaciones bilaterales están cada vez más en riesgo. Son estas 3 hipótesis las que las he desmentido al iniciar esta entrevista. Por lo tanto, creo que tenemos bastantes antecedentes para dudar de la veracidad de los argumentos de los colegas opositores. Sobre todo, si además tomamos en cuenta esto que acabo de decir también, que al frente tenemos un equipo de diplomáticos con carreras extensas y con prestigios altamente reconocidos en todo el mundo. Finalmente, creo que corresponde que le demos crédito al equipo, a la delegación oficial que ha llegado a la OEA, porque han venido, César, Cecilia, a nuestro país con varios objetivos, pero uno que es fundamental, que es firmar, y se ha realizado,
firmar el acuerdo entre Bolivia y la OEA para la observación electoral hacia las elecciones de octubre. Vamos a tener, y eso está garantizado, una observación masiva en los 9 departamentos, en una cantidad bastante amplia de municipios, de observadores electorales internacionales en octubre, verificando que las elecciones salgan como deben salir. Es decir, hay una fortaleza a la democracia. Si me dan a escoger entre fortalecer la democracia o creer la versión de un grupo de señores que vienen mintiéndonos una tras otra vez, que los vemos en despropósitos una tras otra vez, obviamente me quedo con la primera, ¿no? Senador, ¿por qué debemos creer esta versión que ustedes han manifestado ante este entredicho, ante estos entredichos que suceden? ¿Por qué tenemos que creer la versión que ustedes están manifestando? ¿Cómo preguntamos? Porque el gobierno le miente permanentemente al país. No nos olvidemos que el presidente Evo Morales dijo que si él perdía en las elecciones se iba a su casa, y eso no sucedió. El presidente Morales juró defender la Constitución Política del Estado y es el primero en vulnerar y pisotear la Constitución Política del Estado. El presidente Morales le mintió al país en que iba a respetar la decisión del pueblo soberano, del pueblo boliviano, y no respeta la Constitución Política del Estado. El presidente Morales permanentemente habla de respetar a las organizaciones indígenas, campesinas, y hemos visto recientemente cómo se ha pisoteado y se quiere construir una carretera para beneficiar el narcotráfico. Entonces tenemos un presidente que le miente permanentemente al país, habla de los indígenas, pero sin embargo pisotea sus derechos. Entonces no se puede creer. El presidente Evo Morales hace tiempo atrás atacaba fuertemente, duramente, conjuntamente con el presidente del Senado, Almagro, y ahora resulta que de manera sorpresiva Almagro, que necesita el voto de Bolivia para su repostulación, para volver nuevamente como secretario general de la OEA, o de repente busca algo más, no lo conozco, ahora resulta que es su amigo, hay que apoyarlo, hay que respetarlo, y no se le puede decir absolutamente nada, y lo que diga la oposición no es creíble. Me parece totalmente incorrecto, creo que el MAS le miente permanentemente al país. Bien, bueno. Nos quedamos con estas dos versiones, evidentemente la opinión pública que saque sus conclusiones. Sin embargo, yo debo recordar algo. En algún momento, cuando el presidente Evo Morales era atacado, desde Chile, desde otros sectores, el pueblo boliviano, los asambleístas de oposición y oficialismo se unieron para defender al presidente del Estado. El presidente, en esta oportunidad, podríamos decirlo de manera sencilla, sacó cara por Almagro y no por los asambleístas de nuestro país. A ver, Cecilia, por favor, estoy con usted. Finalmente la versión de un lado o del otro será la opinión pública, decía muy bien usted, César, quien la defina, es decir, cada uno va a tener su propio criterio y opinión. Decía la diputada Silva, ¿cómo creerle a la oposición si la oposición nos viene mintiendo? Del otro lado lo mismo, pero quizás la pregunta que viene a continuación, diputada, es ¿qué tipo de credibilidad le podemos dar al señor Almagro, que hace un año decía que la reelección no es un derecho humano y hoy ha dicho que es discriminatorio no permitirle la posibilidad de postular al presidente Morales? ¿No cree que son versiones contradictorias, diputada? Bueno, Luis Almagro hoy en Argentina ha sostenido esto que acabas de decir, que la reelección para él, en términos personales, no es un derecho humano. Sin embargo, vuelvo a lo que decía inicialmente, o las declaraciones que ha tenido en nuestro país son de respaldo a la institucionalidad boliviana, a la sentencia constitucional del TCP, a la convocatoria a las primarias, a los resultados de las primarias. La OEA tiene la obligación, y en su carta orgánica está definido eso, respetar la institucionalidad de los países. Ahora, si me permiten, sí, lo que yo tengo que decir claramente es que yo no he venido acá a defender la posición de Luis Almagro ni a garantizar que lo que él diga sea cierto. Lo que he venido a hacer es a comentar un despropósito que creo que ha sucedido y que evidentemente hoy debería darle un poco de vergüenza al candidato Óscar Ortiz, porque reitero, es ley del cruceño la hospitalidad. Lo que debió haber garantizado el candidato Ortiz era que en esta reunión,
si hubiera sido un buen político, Luis Almagro salga diciendo este señor es un caballero, este señor podría ser un buen presidente, este señor merece todo mi respeto. Definitivamente después de esa reunión, Óscar Ortiz ha salido muy mal parado no solo del escenario electoral, sino también del escenario internacional. Y esto se confirma no solamente con la Alianza Bolivia Dice No, sino también con otros políticos de oposición de las distintas derechas que han anunciado el día de hoy que van a desatar una campaña internacional en contra de la reelección de Almagro como secretario general de la OEA. Dato interesante, esa elección se va a dar después de que tenga Bolivia los resultados de sus elecciones generales. Por lo tanto, es absurdo creer que se ha negociado, que se ha hecho algún trueque entre el gobierno del presidente Morales y Luis Almagro, porque si así fuera, ambas partes tendrían por entendido que nosotros, el Movimiento al Socialismo, vamos a ganar las elecciones. Y bueno, por otro lado, y de manera muy breve, me parece sumamente irresponsable que anuncien que van a desatar una campaña internacional con el Grupo de Lima, en fin, con otras instancias, cuando hasta ahora, hasta el día de hoy, a Bolivia, cuando tenemos elecciones en octubre 20, no han podido decirle nada de su programa de gobierno, no han podido decirle qué van a hacer con los derechos de las mujeres, qué van a plantear con los derechos de la niñez, qué van a plantear con la salud, qué van a plantear con la justicia. Lo que necesitamos en todo caso las bolivianas y los bolivianos de la oposición hoy no son despropósitos, no son peleas de niños de colegio con niveles diplomáticos altos de la comunidad internacional, sino debatir programáticamente. Octubre 20, las bolivianas y los bolivianos vamos a ir a las urnas y queremos las bolivianas y los bolivianos tener propuestas, no peleas de colegiales, ¿no? Quizás y probablemente esto no ha ocurrido porque todavía el calendario electoral no se ha lanzado, oficialmente se lanza el próximo lunes, ¿no? El calendario para todo el país, aunque será el proceso electoral más largo. Senador Núñez, con usted, por favor, ya en la recta final también con su opinión. Creo que el senador Óscar Ortiz ha defendido la dignidad del pueblo boliviano, que pide respeto a su voto del 21 de febrero del 2016. Quiero dejar claramente establecido que nosotros en ningún momento perdimos la compostura, fuimos muy decentes. El senador Óscar Ortiz dio un argumento que el pueblo boliviano se puede sentir orgulloso porque todo lo que te manifiestan en las calles la gente y te dice por qué no pidieron respeto a la Constitución, a nuestro voto, fue lo que le manifestó el Óscar Ortiz. Fue muy diplomático y claramente perdió la compostura el asesor de Almagro, el señor Sinosi, perdió la compostura el mismo Almagro, y bueno, creo que ahí ha quedado claro de que son personas irrespetuosas, son personas que cuando se les dice las cosas de frente y se les dice la verdad se molestan. Yo dije, qué vergüenza, y creo que comparte el pueblo boliviano conmigo, de que es una vergüenza que Almagro hace un año atrás decía una cosa y que ahora dé un giro de 180 grados. Es una vergüenza que autoridades a nivel internacional digan eso, y simplemente en ningún momento se le faltó el respeto, guardamos la compostura, pero claramente se molestaron por las cosas que el senador Óscar Ortiz le había dicho, que creo que ese sentimiento del pueblo boliviano, que no puede ser que se pisotee la constitución política del Estado, que se pisotee el voto del pueblo y que venga como si no pasara absolutamente nada, cuando sabemos que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay 2 denuncias contra el gobierno boliviano, contra el presidente Morales, uno de crimen de lesa humanidad y el otro por pisotear la Constitución política del Estado. Quiero agradecerles la presencia, diputada Valeria Silva, ha sido usted muy gentil por visitarnos esta noche. Muchas gracias, César, muchas gracias al senador por compartir la mesa, a ti, Cecilia, y a toda la audiencia, siempre un placer. Gracias, senador Yerko Núñez, por aceptar nuestra invitación. Gracias, César, gracias, Cecilia, gracias, Silvia. Valeria, perdón. Gracias, Cecilia. Bueno, la primera parte, que no me pierda, arrancó de esta manera. Vamos a seguir conversando con usted, amable televidente. La opinión suya, el punto de vista, la conclusión, la saca usted. Cecilia, nos reencontramos un poquito más adelante. Sin duda alguna, César, enseguida volvemos nosotros, si usted lo plantea muy bien. Nosotros le contamos los temas que hacen noticia, usted del otro lado tiene la posibilidad de opinar. Además, esta entrevista ha sido seguida y la puede compartir, obviamente, y opinar en nuestras redes sociales. Continuamos nosotros aquí en... Jessica, seguimos adelante aquí en Que No Me Pierda.